Entonces, lo que se pretende establecer, digamos, es cómo todo el arreglo, incluyendo ese modo de conexión, determina la expresión con la cual, digamos, se va a definir el valor de la tensión. Acá, a la salida, nosotros vamos a tener un tensión en el momento de conexión. Entonces vamos a establecer la relación que hay entre la tensión inducida. Habíamos dicho que la tensión inducida en ese tipo de armadura, cuando tenemos un conductor que se mueve, acá, en este polo, tenemos un conductor con una determinada dimensión, pero depende también de la pieza polar. Entonces, este conductor, desplazándose a una velocidad determinada bajo la acción de un campo magnético, y esas características desarrollan una tensión básica. Decíamos, podríamos establecerla como una relación entre este movimiento y el campo. Si consideramos la tensión, la magnitud de la tensión para tensión máxima corresponde, digamos, al seno de esta relación. Entonces, la magnitud de la tensión podemos expresarla de esta manera. Entonces, vamos a usar esta expresión para establecer qué es lo que sucede. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en este arreglo son bobinas, es decir, ya el sistema de armadura ya tiene una cantidad mayor de conductores. Vamos a decir que Z van a ser los conductores totales, es decir, indiferente del arreglo que tenga. Si nosotros nos ponemos, le hacemos un corte de la armadura y nos ponemos a contar cuántos conductores, cuántos de estos tenemos alojados en el circuito de armadura, digamos, contaríamos que tenemos Z conductores totales en la periferia del circuito de armadura. Ahora bien, cada conductor de estos desarrolla una tensión, pero la tensión de salida, digamos, depende de la cantidad de trayectorias paralelas. Es decir, si nosotros queremos establecer la tensión de salida, los Z conductores los tendríamos contados acá. Esto más esto y acá sería igual a los conductores totales. Entonces, si nosotros dividimos estos conductores totales entre las trayectorias paralelas, tendríamos estos conductores que son los responsables de generar esta magnitud de tensión. ¿Cuál es que aquí tenemos? Un conductor Z1, Z2, Z3. Entonces, hasta los conductores de la última trayectoria paralela son los conductores totales de la armadura. Entonces, si esta tensión acá, todavía acá, queremos saber cuál es la tensión, entonces solo tendríamos que dividir los conductores totales de la periferia entre esas trayectorias paralelas, y entonces ya sabemos cuántos conductores, cuántos de estos están contribuyendo a la tensión de salida. Entonces tendríamos la expresión
solo alambre, es la tensión de un solo conductor por los conductores totales que conforman las trayectorias paralelas de la armadura. Entonces nos da la tensión de salida total. Todavía, digamos, considerando la expresión básica. ¿Entienden esa? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado de contar estos conductores, que son los que se conforman, digamos, de la bobina completa, más bien del bobinado completo de armadura, donde A, digamos, al menos es 2, que sería el caso, digamos, cuando toda la armadura se parte en 2 trayectorias. Puede ser 4, etcétera, etcétera, dependiendo de la cantidad de pares de polos que nosotros tengamos. De esa manera, entonces, podemos dividir todo el arrollamiento de armadura en A trayectorias. Entonces, los conductores entre esas, los conductores totales, por eso les decía, contar todos y luego dividirlos entre tantas trayectorias paralelas, entonces me dan los arrollamientos que conforman realmente, ¿no?, o contribuyen con la tensión de salida. Entonces, tenemos que la tensión EA, en este caso, estaría expresada de esa manera. Lo que genera un alambre por la cantidad de alambres que forman la trayectoria paralela. La velocidad esta, lineal no nos sirve. Nosotros generalmente vamos a trabajar con esta situación aquí, girando, rotando a una velocidad que para nosotros es una velocidad de giro. Entonces necesitamos esa variable. Pero esta variable tiene relación, cuando la observamos en un punto acá, con el radio y la velocidad lineal en un punto particular. Entonces, estas dos cantidades, la velocidad de rotación o angular con la velocidad lineal, están relacionadas a través de radio. Entonces, la expresión velocidad lineal es radio por velocidad angular. Esas dos cantidades, digamos, están relacionadas según esa expresión. Entonces ya nos podemos volar la expresión, la velocidad lineal, y entonces ya tenemos nuestra expresión en velocidad angular. Y entonces ya va conformando la expresión interesante de la tensión en la armadura. Entonces vamos a decir, la velocidad para nosotros entonces sería la relación radio y la velocidad angular. Entonces ya nos podemos volar de esta expresión, más bien sustituir, no la eliminamos. Y acá vamos a poner radio, velocidad angular, potencia, ya va agarrando forma la expresión. Entonces, la cantidad que nos llama la atención, generalmente en las máquinas, en las impresiones, si se han fijado, no aparece la densidad, sino que aparece el flujo total. En los diseños, así aparece también. Entonces, como esa tensión, esta de acá, está relacionada con lo que hace ese conductor, digamos, cuando pasa por la región polar. Entonces, es el flujo, las líneas de fuerza, líneas de campo totales, las que nos interesan en esta región. Entonces, ¿qué es lo que nos están dando? Nos están diciendo que tenemos que considerar, digamos, las líneas de fuerza y las líneas magnéticas acá, es decir, el flujo total acá en el cobre. Pero me dicen, ¿no?, que se conoce esta concentración, pero yo sé que esto viene de dividir las líneas de fuerza consideradas en esta región
entre el área total del polo. Es decir, el área. Ahora bien, esto tiene una longitud y esto lógicamente es un arco. Entonces hay que calcularle esa área. Entonces el área del polo, área polar, se calcula de la siguiente manera. Entonces, este es el área de un polo. Si nosotros tenemos todo el cilindro que conforma la armadura, que tiene este radio, entonces si nosotros conocemos esas dimensiones, podemos calcular esta cantidad. Entonces, sería calculamos esa de ese círculo que conforma la armadura, pero la armadura es un cilindro, es decir, no es el para acá. Es decir, este cilindro tiene la longitud efectiva. Entonces, si nosotros multiplicamos la longitud que tenemos en el área de la armadura sería entonces un pi r por la longitud. Esa sería el área. Entonces, el área total de un polo es el área de un polo, entonces sería igual al área total entre el número de polos. Así. Esto es rho pi r l entre ambos puntos. Esta es la área del polo. Entonces ya nos podemos acercar y decir entonces que esta cantidad de acá la podemos sustituir por los recursos totales. Y acá